Victoria había estado de mal humor toda la mañana, y no era a causa del otoño lluvioso que se vislumbraba a través de la ventana. La joven se tomó su tiempo para prepararse una taza de café y se acomodó junto a la ventana, mientras encendía el televisor del salón, que para ella funcionaba más como una radio que como un medio visual. A Vika le agradaba observar cómo el viento levantaba las hojas amarillas que caían en cascada de los árboles atrapados por las primeras heladas. Francamente, el otoño no era la estación más placentera para ella y, en la mayoría de las ocasiones, le traía recuerdos desagradables. Precisamente hacía 10 años, en un día de octubre igualmente desagradable, Victoria había perdido a su primer y único hijo durante el parto. Para la joven, este evento resultó ser un golpe devastador del cual no pudo recuperarse durante muchos años. Sin embargo, todo había comenzado tan bien. El día en que se supo que Vika estaba embarazada, su esposo Oleg le trajo un ramo de rosas y le regaló unos pequeños pendientes de oro. En aquel entonces, los jóvenes llevaban casados 5 años, durante los cuales, para su gran consternación, habían intentado sin éxito tener un hijo. A pesar de las múltiples pruebas y exámenes médicos, no se logró el resultado deseado, sumiendo a la pareja en un estado de tristeza y pesar. Aunque Oleg era un adinerado hombre de negocios, no comprendía que no todo en la vida se puede resolver con dinero. Victoria, por otro lado, mucho más perspicaz y con un título en economía, había comprendido esto desde hace tiempo. Ella fue quien ayudó a Oleg a establecer su negocio, brindándole valiosos consejos sobre comercio y emprendimiento. No obstante, cuando, a pesar de las predicciones médicas, Victoria quedó embarazada, fue la noticia más feliz en la vida de la pareja. Gracias, mi amor, es un verdadero milagro. Dios, ¿cuánto tiempo hemos esperado esto?, exclamó Oleg, abrazando a su esposa. Durante el trimestre de embarazo, la situación fue difícil. Al principio, Vika experimentó un fuerte malestar que luego se agravó con dolor y la amenaza de aborto. Por esta razón, Victoria entró en labor un mes antes de la fecha prevista. Lo peor de todo fue que la noticia llegó a Oleg, para quien hacer algo en casa por sí mismo era una verdadera pesadilla. Vikul, ¿para qué necesitas todos estos hospitales, mezclas y pastillas? Sabes que en casa se cura todo. Durante siglos, las mujeres dieron a luz solas y no se hablaba de conservación ni nada por el estilo. Te quedarás en casa hasta la fecha prevista y luego te llevaré al hospital. Eso es todo y nada más, aseguró Oleg, quien sabía ser persuasivo cuando era necesario. Victoria, al principio dudó, mirando ansiosamente su voluminoso abdomen, pero finalmente accedió. Había nacido con un carácter dócil que la hacía complacer los caprichos de su esposo. Por supuesto, Victoria se arrepentiría más tarde de haber seguido la decisión de Oleg y de haberse negado a ser hospitalizada. Las contracciones la sorprendieron en casa mientras Oleg estaba en el trabajo. Su estado empeoraba rápidamente, y si no hubiera sido por la ayuda de los vecinos, que llamaron a una ambulancia, la situación podría haber sido mucho peor. Así, por la cruel voluntad del destino y una fatal coincidencia de circunstancias, Victoria perdió a su hijo, al que ya había nombrado. De acuerdo con la ecografía, la pareja Pomortsev debería haber tenido una niña, y Victoria había decidido llamarla Cristina. Pero al despertar en la sala, 24 horas después de un parto complicado por una hemorragia interna, la joven se enteró de la terrible noticia de que su bebé no había sobrevivido. ¿Cómo es posible? No puede ser. No lo creo, ¿me oyes? No lo creo, gritaba Vika histérica, y solo después de recibir una inyección de somníferos pudo calmarse. La desconsolada joven pasó varios días en el hospital, durante los cuales su esposo nunca la visitó. Victoria pensó que esto se debía a que Oleg la culpaba por la pérdida del bebé, pero en realidad fue muy diferente. Mientras su esposa se debatía entre la vida y la muerte en la sala de cuidados intensivos, Oleg pasó su tiempo en compañía de una dama agradable con quien, como más tarde se reveló, mantenía una relación prolongada. Victoria se enteró de esto un poco más tarde. Al regresar a casa, percibió una oleada de negatividad por parte de su esposo, probablemente alimentada por su suegra, quien siempre le decía a su hijo: ¿para qué necesitas a esta desgraciada? No puede darte hijos ni hacerte feliz. Pero tú eres joven y exitoso, Oleg. Tienes delante de ti un mundo de posibilidades, y te has atado a esta estéril. Entiende, hijo, ella es un recipiente vacío y no una pareja para ti. Con el tiempo, Oleg comenzó a considerar las palabras de su madre como la pura verdad. Sin excusas ni pretextos, empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con mayor frecuencia. Victoria intentó desesperadamente salvar la relación, pero la fisura en su matrimonio se estaba convirtiendo en un enorme abismo, imposible de salvar. La gota que colmó el vaso para Vika fue el día en que, accidentalmente, vio a Oleg saliendo de un café con una mujer espectacular de cabello castaño. La pareja intercambiaba bromas, conversaba dulcemente y desde fuera parecían una pareja apasionada y enamorada.
Esa misma noche, Victoria le informó a Oleg que iba a solicitar el divorcio. Como ella esperaba, la noticia no disgustó al hombre, cuyo corazón ya pertenecía a la mujer fatal del café. ¿Divorcio? Sí, por favor, es la única decisión correcta después de 5 años de convivencia, se burló Oleg, y se fue a dormir en el pasillo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Vicky, y las amargas corrientes de tristeza quemaron sus mejillas sonrojadas. A pesar de que, con su perspicacia para los negocios, Victoria había convertido a su marido en un empresario exitoso, en la división de la herencia prácticamente no recibió nada. Esto se debía en parte a la astuta suegra, que odiaba a Victoria, y siempre daba consejos a su hijo sobre cómo humillarla. Pero, contra todo pronóstico, y a pesar de estar abandonada a su suerte, Victoria no se rindió. Encontró la fuerza para empezar de nuevo su vida. Y si el ex cónyuge había enseñado el comercio, ella decidió emprender un camino diferente. Después del divorcio, Victoria se encontró prácticamente en la indigencia y tuvo que empeñar un viejo broche familiar que heredó de su abuela. Con el dinero obtenido, Vic alquiló un piso de una habitación y compró un juego de herramientas necesarias para ofrecer servicios de manicura a domicilio. Por supuesto, al principio todo fue muy difícil, pero la joven no se rindió y, con el tiempo, convirtió su improvisado salón de manicura en una exitosa red de salones de belleza. A esta mujer decidida le tomó algo menos de 5 años pasar de ser la divorciada Vicky a convertirse en la propietaria de un negocio multimillonario, Victoria Sergeyevna. Ella contaba con un gran equipo a su cargo, que se preocupaba profundamente por su gerente. Peluqueras, masajistas, manicuristas y pedicuristas adoraban a Victoria, quien hacía todo lo posible para que sus empleados se sintieran bien y no tuvieran que preocuparse por el mañana. Bueno, ya es suficiente de tanta tristeza. Tengo que prepararme para ir a trabajar, pensó Victoria para sí misma, intentando apartar los tristes recuerdos del pasado. La mujer se vistió con un estricto traje de pantalón y tomó el control remoto para apagar la televisión. De repente, un reportaje muy peculiar llamó su atención en la televisión local. Una niña de unos 9 o 10 años estaba de pie frente al mar, tocando el violín y recogiendo dinero en un estuche vacío. La niña parecía un ángel del cielo y tocaba con tal habilidad y sentimiento que a los transeúntes se les llenaron los ojos de lágrimas. La historia de la niña cautivó tanto a Victoria que se quedó paralizada y no pudo moverse de su asiento hasta que el reportaje terminó. Resultó que la niña era alumna de un orfanato local que estaba recaudando dinero para someterse a una operación para tratar una cojera desarrollada tras una terrible lesión ocurrida años atrás. La historia era tan conmovedora que Victoria no pudo contener las lágrimas y se dejó llevar por su emoción. Lloró en medio de la sala. La mujer sintió una profunda compasión por la niña, que de esta manera buscaba cambiar su vida. La historia de la pequeña perturbó tanto a Vika que, durante todo el día, no pudo pensar en otra cosa. No, tengo que conocer a esta niña. Es increíble, tiene un corazón valiente y decidido, se decía Victoria a sí misma mientras se dirigía al paseo marítimo al día siguiente para ver a la pequeña violinista con sus propios ojos. Tras aparcar su coche, Vika, con sus tacones resonando en los adoquines, se acercó a donde ya se había congregado una multitud de curiosos atraídos por los divinos sonidos del violín. Victoria se acercó y comenzó a observar de reojo la actuación de la talentosa niña. La niña tocaba el violín con una maestría que parecía innata, como si hubiera estado tocando música desde que nació. La mano de la niña, agarrada al arco, se movía sin cesar sobre las cuerdas del violín, deleitando al público con exquisitas composiciones. A veces, unas lágrimas aparecían en el rostro de la niña, pero ella no les prestaba atención y continuaba deleitando al público con los divinos sonidos de su violín. Cuando la niña dejó de tocar, se produjo un estruendoso aplauso y el agradecido público comenzó a arrojar monedas al estuche abierto del violín. Cuando el entusiasmo de los presentes en el concierto callejero comenzó a decaer, Victoria se acercó y notó que al caminar, la niña arrastraba su pierna izquierda. Dejando el dinero en el estuche de la niña, Victoria preguntó con cautela: «Cariño, ¿puedo acompañarte? ¿O invitarte a un café para tomar un té con pastel? ¿Te gustaría?» «Gracias, tía. Por supuesto, no me importa. Pero tengo que volver al orfanato. Aunque puedo darte una hora», respondió la niña con madurez y seriedad. Victoria sonrió dulcemente y aseguró a la niña que no le quitaría mucho tiempo. Tras tomar una taza de té con dulces, Victoria y la niña, que se presentó como Katenka, conversaron. Resultó que Katenka había ingresado en el orfanato a los 4 años, cuando sus padres murieron en un terrible accidente de coche. Había niebla y el padre de Katia había conducido en dirección contraria, donde su coche chocó de frente con un todoterreno. Es difícil decir cómo sobrevivió la niña a la colisión, dado que en el momento del impacto, Katia y su madre estaban en el asiento trasero del copiloto. La mujer cubrió a la niña con su cuerpo, salvándole así la vida.
Como resultado, Katia, a diferencia de sus desafortunados padres, sobrevivió, pero sufrió una herida en la pierna izquierda. Dado que la niña no tenía más familiares, tras su recuperación, el Servicio de Bienestar Infantil la colocó en un orfanato. Dios mío, has pasado por tanto, cariño. Eres una pequeña heroína, exclamó Victoria, con lágrimas en los ojos. No pasa nada, estoy acostumbrada, solo necesito conseguir dinero para curarme la pierna. Los niños del orfanato se ríen de mí, y en la calle la gente me señala con el dedo, respondió Katia con un suspiro. Al escuchar esto, Victoria sintió un agudo remordimiento que la sacó de su estado de equilibrio. La mujer se dio cuenta de repente de que, a pesar de su buena fortuna, había hecho poco o nada por ayudar a la desafortunada huérfana. Aunque no expresó nada en ese momento, en su corazón ya había tomado una decisión. Después de acompañar a la niña de vuelta al orfanato, Victoria habló con los profesores y la dirección sobre la posibilidad de adoptar a Katia. Bueno, en realidad, sí es posible. ¿Estás casada?, le preguntó el director del orfanato. Para ser sincera, no. Pero no pensé que eso fuera un gran obstáculo, contestó Victoria, emocionada. Bueno, no es un obstáculo tan grande. Solo tendrás que prepararte para proporcionar un entorno adecuado para Katia, añadió el director. Y también proporcionar datos sobre sus ingresos, preferiblemente con una tendencia favorable, respondió el director con indiferencia. Oh, bueno, con esto me basta. No te preocupes, dijo Vika aliviada. Ahora ya no tenía dudas de que definitivamente adoptaría a Katia y la ayudaría. Probablemente, si a Victoria le hubieran preguntado por qué se sentía atraída por esa niña en particular, habría sido difícil encontrar una respuesta precisa. Quizás se trataba de un instinto maternal que había surgido con el paso de los años, o tal vez era la simpatía mutua que había nacido entre ella y Katenka en su primer encuentro. Durante todos esos largos años tras la pérdida de su hija recién nacida, Vika había soñado con un hijo y había considerado seriamente adoptar un bebé de un orfanato. Pero siempre parecía que algo se lo impedía. Era el trabajo, los problemas de la vida. Y ahora, todo parecía encajar y Victoria se dio cuenta de que era su oportunidad, que el destino le estaba dando una señal. Los trámites necesarios tardaron alrededor de un mes, tiempo durante el cual Vika persuadió a Katenka para que dejara de actuar en la calle. Ten paciencia, querida, yo te ayudaré, y nunca más tendrás que pedir dinero en la calle, le dijo la mujer, quien ya había consultado a un ortopedista pediátrico sobre la lesión de la niña. Viva, pronto podré correr y saltar a la cuerda como mis amigas, exclamó Katia entusiasmada. Claro que podrás, y no solo correr, sino también montar en bicicleta o en patinete, añadió Vika, acariciando el cabello de la niña. Un día, mientras revisaba unos documentos, Victoria notó que en la partida de nacimiento de Katia figuraba la fecha, 6 de octubre de 2010. Esto sorprendió tanto a la mujer que se sintió mareada y débil. Fue el día en que perdí a mi Christine. Dios mío, hay tales coincidencias en la vida, pensó Vika, mientras sentía profundas dudas en su interior. Sin embargo, cuando Victoria se enteró de que la madre de Katia había dado a luz en la misma maternidad que ella, su corazón se llenó de angustiosas dudas. Podría ser una mera coincidencia, pero también parecía bastante extraño y sospechoso. Cuando, a petición del cirujano ortopédico pediátrico, Victoria conoció el grupo sanguíneo de Katia a través de su historial médico, la noticia la impactó profundamente. Parecía increíble, pero la niña tenía el mismo grupo sanguíneo, el O negativo, que se considera uno de los más raros. Dios mío, ¿es esto lo que creo que es?, pensó Vika, sintiendo que le temblaban las manos. Se dio cuenta, más que nadie, de que esto ya no podía ser una coincidencia y que se trataba de un error monstruoso ocurrido 10 años atrás. Después de consultar con especialistas sobre el asunto, la mujer recibió un consejo muy categórico. Para resolver su duda, solo puede confirmar la verdad con un examen de ADN. Los resultados tardaron unas 2 semanas en llegar, durante las cuales Victoria estuvo extremadamente preocupada. Finalmente, cuando llegó el informe, Vika descubrió que tenía un 99.9% de probabilidad de ser la madre biológica de Katia. La felicidad de convertirse en una nueva madre parecía no tener límites. Con lágrimas en los ojos, Victoria agradeció a su destino. Victoria sentía que el destino había obrado un milagro al permitirle reencontrarse con su hija, a la que había llorado en su corazón durante tanto tiempo. La conmovedora historia de Katenka y su madre generó una amplia resonancia pública, y pronto se llevó a cabo una investigación independiente sobre el caso del cambio de recién nacidos en la maternidad. Inicialmente, debido a la antigüedad del suceso, fue extremadamente difícil encontrar al culpable. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión de archivos, la investigación dio con la matrona que estaba de servicio aquel día.
Resultó que su amiga estaba en la sala de partos en ese momento, cuyo bebé había nacido en condiciones muy críticas y no sobrevivió ni una hora. Aprovechando el caos, la comadrona había cambiado a los bebés en un intento desesperado de consolar a su amiga, cuyo dolor no habría podido soportar la pérdida de su hijo tan esperado. De este modo, la hija de Victoria fue entregada a una familia completamente diferente, que desconocía el cambio. A pesar de los años que habían pasado, Victoria no guardaba rencor hacia la comadrona que había cometido el error, movida por la compasión hacia su amiga. Los abogados le aconsejaron demandar a la maternidad, asegurándole que la demanda sería exitosa. Sin embargo, Victoria, al haber recuperado a su hija, no deseaba comenzar su nueva vida causando daño o incomodidad a nadie. En su corazón, perdonaba a la negligente comadrona y se dedicó plenamente a cuidar de Katia. Pronto, la niña se sometió a una costosa operación en una clínica de la capital y, tras 3 meses de rehabilitación, Katenka se libró de su cojera. Victoria, que adora a su pequeña, pasa todo su tiempo libre con ella. Juntas, asisten a la escuela de música y reciben clases particulares. Los profesores destacan el talento innato de Katenka y predicen un futuro brillante para ella en el Olimpo musical. Pero ahora, a Katenka esto no le preocupaba en absoluto. En este momento, la niña y su madre estaban disfrutando de su mutua compañía, tratando de recuperar el tiempo perdido durante la separación forzada de 10 años. Además, un día, Katenka conoció a su verdadero padre, quien, debido al fracaso de su negocio, había sido abandonado por su esposa. Sin embargo, al saber lo que le había hecho a su madre, Katenka se mostró fría con él. No, mamá, ya lo sabes, no necesitamos un papá así. Verás, te encontraremos a un hombre fiel y cariñoso, que no ande detrás de otras mujeres, dijo Katia con seriedad. Sus palabras provocaron una explosión de risa alegre en Victoria, quien estaba encantada de escuchar por fin el sonido de la risa infantil en su hogar. A medida que pasaban los meses, Victoria y Katenka se sumergieron en una rutina llena de alegría y nuevas experiencias. La vida les sonreía, y la conexión entre madre e hija se fortalecía día a día. Katenka, con su cojera finalmente superada, se sumergió con entusiasmo en sus estudios musicales. Sus clases de violín se convirtieron en el centro de su vida, y Victoria, siempre a su lado, se convirtió en su más ferviente admiradora. Un día, mientras asistían a una de las competiciones regionales de jóvenes talentos, Katenka sorprendió a todos con una interpretación emotiva y virtuosa que dejó a la audiencia en silencio, conmovida por su habilidad y sensibilidad. La actuación fue tan impactante que, al final, el jurado la felicitó con un reconocimiento especial. Victoria, con lágrimas en los ojos, se sintió inmensamente orgullosa de su hija, quien había superado tanto para llegar a ese momento. Las victorias de Katenka en el ámbito musical comenzaron a atraer la atención de medios de comunicación locales. Una pequeña revista cultural decidió hacer un reportaje sobre su vida, mostrando cómo la niña había transformado su tragedia en una fuente de inspiración. La historia de Katenka y Victoria no solo conmovió a la comunidad, sino que también llamó la atención de varias organizaciones benéficas dedicadas a ayudar a niños desfavorecidos. Estas organizaciones comenzaron a colaborar con ellas, ofreciendo apoyo y recursos para expandir el alcance de la fundación de música que Victoria había decidido establecer en honor a su hija. Con el tiempo, la fundación creció y se convirtió en un lugar donde jóvenes talentos podían encontrar apoyo y oportunidades para desarrollarse. Victoria, junto con Katenka, trabajó incansablemente para asegurar que el legado de su dolor y lucha se transformara en una plataforma para el crecimiento de otros. El proyecto se convirtió en una de las iniciativas más importantes de la comunidad, brindando esperanza y apoyo a aquellos que enfrentaban dificultades similares a las que habían superado. En una cálida tarde de verano, mientras Victoria y Katenka caminaban por un parque cercano a su hogar, se encontraron con una nueva sorpresa. Un hombre que había sido presentado por una amiga de Victoria, un destacado empresario en el campo de la tecnología y un apasionado de la música, se les acercó. Se presentó como Alexander, y rápidamente se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Alexander compartía la misma pasión por la música y la filantropía que Victoria, y su relación floreció en algo más profundo. Alexander era un hombre comprensivo y amoroso, y su presencia trajo una nueva dimensión a la vida de Victoria y Katenka. Pronto, Alexander se convirtió en parte integral de su familia. Organizó eventos para recaudar fondos para la fundación y ofreció su apoyo incondicional a Katenka, alentándola en sus estudios y presentaciones. A través de su amor y apoyo, Alexander ayudó a construir un hogar lleno de alegría y estabilidad para Victoria y Katenka. Finalmente, un año después de su primer encuentro, Victoria y Alexander decidieron casarse en una ceremonia íntima rodeada de amigos cercanos y familiares. La boda se celebró en un jardín lleno de flores, con la melodía del violín de Katenka llenando el aire.
Fue un día de celebraciones y sonrisas, un símbolo de cómo el amor y la perseverancia pueden superar incluso los desafíos más difíciles. En su nuevo hogar, Victoria y Katenka, junto con Alexander, vivieron una vida llena de amor, éxito y satisfacción. La Fundación de Música continuó prosperando, y Katenka se convirtió en una prometedora joven artista, apreciada por su talento y dedicación. Victoria, por su parte, encontró en Alexander un compañero que no solo compartía sus sueños, sino que también le ofrecía un amor genuino y un apoyo constante. La historia de Victoria y Katenka se convirtió en un testimonio de cómo el amor, la resiliencia y la esperanza pueden transformar la vida de las personas. Juntas, habían superado la adversidad y habían encontrado la felicidad en los lugares más inesperados, construyendo una vida rica en amor y éxito. Así, el eco de la risa de Katenka se convirtió en una melodía constante de alegría en el hogar, recordándoles a todos que, a pesar de los obstáculos, la vida siempre tiene la capacidad de ofrecer nuevas oportunidades y bendiciones.